Bueno, pues se cortó el video, entonces nos quedamos en que las moléculas resultantes de la fase luminosa iban a ser las dos moléculas energéticas principales, que es el ATP y el NADPH. Acuérdense que son energéticas, ¿por qué? Porque están reduciendo otras moléculas. Reducir, acuérdense que significa la ganancia como tal de electrones. Entonces, ATP, o sea, adenosín trifosfato, está cediendo un grupo fosfato, por ende, este grupo fosfato que dona es lo que le da la carga y hace que reaccione la otra molécula, ¿no? Entonces, como está donando un grupo fosfato, pasa de ser adenosín trifosfato a adenosín difosfato de 2. Caso exactamente igual del NADPH, o sea, nicotiamida adenina dinucleótido fosfato. Si se fijan, tiene H, ¿por qué? Porque los iones de hidrógeno son los que le van a dar esta carga a la hora de donárselas a las otras moléculas. ¿Para qué? Para reducirlas, para que ganen entonces otro ion. Y entonces, la molécula cargada de energía o energéticamente, el NADPH, cuando dona los hidrógenos, se va a quedar solamente como NADP, ya sin carga energética. Entonces, ojo, estas dos moléculas cargadas, NADPH y ATP, resultados de la fase luminosa, van a pasar el ciclo de Calvin, o sea, la fase oscura. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo sin necesidad de que haya absorción de la luz del sol. Entonces, la fase oscura no necesariamente se va a dar en la noche, ¿no? Simplemente es en ausencia de luz solar. Muy bien, entonces vamos a tener las dos fases, que es la luminosa y la oscura, y la fase luminosa se va a dar por algo que se llama cadena de transporte de electrones, y la fase oscura se va a dar por algo que se llama ciclo de Calvin o Benson, que son los científicos que que propusieron, este ciclo. Entonces, vamos a ver la primera, que es la fase luminosa. A ver, ¿dónde me pongo para que no tape? Bueno, a ver, le meto acá. Fase luminosa. Ok. Entonces, la fase luminosa consiste en una cadena de transporte de electrones que se va a llevar a cabo en la membrana del tilacoide. Todo esto que vemos aquí, si se fijan, es exactamente la misma estructura de la membrana plasmática. Simplemente esta va a ser la membrana de cada uno de los tilacoides. Los tenemos acá. Acuérdense que es cada una de estas moneditas que se encuentran agrupadas. Entonces, cada una de estas va a tener, si le hacemos zoom, va a tener esta membrana. Imagínense que todo esto de aquí que vemos, pues es un tilacoide. Entonces, en su membrana vamos a poder encontrar los complejos de proteínas. Entonces, se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, todas estas proteínas, todos estos complejos de proteínas me van a ayudar a la producción final de moléculas energéticas de ATP y de NADPH. ¿Qué es la cadena de transporte de electrones? ¿O qué es una cadena de transporte de electrones? Estamos hablando de que los electrones que conforman, en este caso, los complejos de proteínas se van a excitar por acción de ¿qué? En este caso, de la luz solar. Entonces, al momento de excitarse, van a generar una reacción en cadena con el resto de proteínas que están cerca. Entonces, esta reacción en cadena va a producir un intercambio continuo de principalmente iones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque yo voy a poder encontrar iones de hidrógeno dentro y fuera de mi membrana, en este caso de mi tilacoide. Y entonces este intercambio constante de iones me va a producir ciertas reacciones químicas para que al final yo pueda obtener NADPH y ATP, ¿ok? Entonces, punto importante, primero, ¿dónde se van a encontrar los pigmentos fotosintéticos, es decir, la clorofila A y B? Pues yo los voy a tener aquí en los fotosistemas 1 y 2, ¿ok? El fotosistema 2, es el primero que actúa, que va a poder absorber la energía luminosa a 680 nanómetros, y entonces aquí voy a poder encontrar la clorofila del tipo B. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a cargar de energía la proteína, el fotosistema 2, ese es el fotosistema 2, acuérdense del cuestionario que les di la clase pasada, y entonces de aquí se va a excitar un electrón, y esto en conjunto con la absorción del agua, acuérdense que también se está absorbiendo agua constantemente, incluso en las células vegetales
tengo los organelos, las vacuolas, las que ahí se está almacenando agua. Bueno, entonces en conjunto con el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Esta carga energética lo que va a hacer es simplemente, aquí se los voy a poner para que se vea mejor, simplemente va a pasar de la primera etapa, que es la fotoasimilación, o sea, la asimilación de la luz por el fotosistema 2, y en conjunto con la absorción del agua, de la molécula de agua, pues se va a dar la segunda etapa, que es la fotólisis del agua. Esto quiere decir que se va a romper la molécula del agua y lo que va a pasar es que se van a liberar dos iones de hidrógeno, los protones específicamente porque es la carga positiva, y también el oxígeno. Entonces, ya que yo tengo la segunda etapa, que es la fotólisis del agua, pues acá yo todavía tengo un electrón pendiente que está excitado. Entonces, acuérdense que es una reacción en cadena en la que es como si estuviera saltando, ¿ok? Entonces, en este salto, lo que va a pasar con cada una de las proteínas, de los complejos de proteínas que veo aquí, pues es que se van a excitar, ¿ok? Va a haber un intercambio de moléculas constantes en el que los hidrógenos que están dentro y fuera de la célula van a estar entrando y saliendo, ¿ok? Entonces, ¿qué proteínas van a verse involucradas aquí? Pues bueno, de aquí del primer fotosistema, que es el fotosistema 2, va a saltar y va a activar esta proteína, este complejo de proteína que se va a llamar plastoquinona. De aquí, de la plastoquinona, en conjunto con dos protones de hidrógeno, van a saltar al siguiente complejo, que es un citocromo. De aquí, posteriormente, se van a liberar. Si se fijan, están entrando los dos protones de hidrógeno con ayuda de la excitación de los electrones en cada uno de los complejos de proteínas. ¿Para qué? Para que pueda entrar al interior del tilacoide. Si no, no podrían entrar. ¿Por qué? Esto es importante porque en conjunto con los productos de la fotólisis del agua me van a ayudar a la producción de ATP por este lado. Y entonces esto me lleva a la tercera etapa, que es la fotofosforilación, es decir, la formación de ATP. O sea que de aquí van a pasar a es una enzima de hecho, a esta proteína que se llama ATP sintasa. Siempre que vean un nombre que termina en asa, se refiere a enzimas. Entonces, la ATP sintasa se va a encargar de sintetizar ATP a partir de ¿qué? De la entrada de los protones de hidrógeno que están aquí. Entonces, entran y lo que va a pasar es que se va a unir con una molécula de ADP, acuérdense que no está cargada, y en conjunto con los protones de hidrógeno simplemente pues se van a transformar en ATP y ya van a estar listas como moléculas energéticas. ¿Para qué? Para la siguiente fase, que es el ciclo de Calvin. Ok, y entonces de aquí, pues bueno, yo ya tengo ATP, pero ¿qué pasó con los electrones que todavía están acá excitados, que están dando una reacción en cadena con el resto de proteínas? Ah, pues del complejo del citocromo van a pasar al siguiente conjunto de proteínas, que en este caso pues se va a llamar plastocianina. De la plastocianina van a saltar al siguiente fotosistema, que es el fotosistema número 1, en donde se encuentran las principales concentraciones de clorofila A. Esta va a asimilar una carga de luz de 700 nanómetros. Si se fijan, pues es más fuerte. ¿Por qué? Porque pues aquí ya se va a dar la producción mayor de la siguiente molécula energética, que es el NADPH. Bueno, entonces de aquí la excitación va a saltar a la ferredoxina, que es la siguiente proteína, y de aquí entonces salta al siguiente complejo, que de hecho, bueno, es una enzima específicamente, por el nombre, se va a llamar ferredoxina NADP reductasa. Acuérdense, reduce. Por lo general el nombre de las enzimas siempre va a tener la función que va a llevar a cabo, el nombre de la reacción química. Y entonces, una vez que saltan, que activan esta enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pues en conjunto con otras moléculas que están esperando acá, que es el NADP, que si se fijan no está cargado. ¿Por qué? Porque entra aparte con otros dos protones de hidrógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, pues gracias a esta enzima va a poder reducirse la molécula. Reducir, acuérdense que significa que está ganando como tal hidrógenos y entonces ya me queda cargada. Así es entonces como yo voy a poder obtener las moléculas energéticas de NADPH y de ATP. Y entonces estas van a quedar reservadas, listas para poder entrar a la siguiente fase, que es la del ciclo de Calvin. ¿Ok? Entonces, resumen, ¿qué puedo decir sobre los productos que se generan en la fase luminosa nada más? Pues como productos específicamente son ATP y NADPH.
son 2 de hidrógeno. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí está cargado con la reducción que entró acá y aquí quedó uno extra. Entonces, bueno, productos ATP y NADPH. No se le llama producto porque no se genera, simplemente es como un producto, como si fuera un producto de desecho por todo lo que se está liberando acá. Entonces, acá sobraron, se forman las moléculas de oxígeno y entonces se libera nada más. ¿Para qué? Para poder limpiar el ambiente, la atmósfera, pues. Pero no son como tal productos que se generan, son productos que está desechando. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase oscura. Una vez que yo ya obtengo mis moléculas energéticas de NADPH y de ATP como resultado de la fase luminosa, van a entrar en el estroma del cloroplasto, aquí está, y se va a formar la molécula de glucosa, que de hecho ese sí es el producto final del ciclo de Calvin, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que se está absorbiendo constantemente el dióxido de carbono por la planta y entonces ese dióxido de carbono, acuérdense que no entró en la otra fase, acá en la luminosa. ¿Dónde está el dióxido de carbono? No lo tengo. ¿Por qué? Porque no entra en esta fase, entra hasta la segunda, que es la oscura. Entonces, las moléculas de dióxido de carbono entran y en conjunto con esta enzima que se llama rubisco, que de hecho tiene el nombre, la enzima, de este sustrato. De hecho, acuérdense que todas las enzimas van a tener el nombre del sustrato con el que trabajan específicamente. Entonces se va a llamar ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa. ¿Por qué se llama carboxilasa oxidasa? Porque carboxila y porque oxida las moléculas. Esto quiere decir que va a ayudar a fijar el carbono que estoy obteniendo de acá, junto con el oxígeno. Si se fijan, está entrando la molécula completa de dióxido de carbono. Entonces alguien tiene que ayudar a juntarla con la ribulosa 1,5-bifosfato. Esta es una molécula que se encuentra aquí en el estroma y entonces se va a unir al dióxido de carbono con ayuda de la rubisco, de esta enzima, y en conjunto con más entrada de agua, 6 moléculas específicamente, me van a formar una molécula nueva que es el ácido 3-fosfoglicérico, ¿ok? Esto como resultado de la primera etapa, que es la carboxilación. ¿Gracias a quién? A la rubisco, la enzima. Acuérdense, ribulosa 1,5-bifosfato, carboxilasa o oxidasa. Bueno, ok, ya que tengo la siguiente molécula, ácido 3-fosfoglicérico, yo voy a poder ver aquí, déjenlo muevo esto, voy a poder ver aquí que justo en este paso es donde entran las moléculas de ATP, 2 específicamente, y cuando entran, para poder reducir esta molécula, voy a poder ver una liberación de agua. Entonces, con la liberación de agua, automáticamente, por este exceso de los grupos fosfato, porque acuérdense que se encargan de donar, aquí entran cargados, aquí ya no. Entonces, con esta liberación de agua, se reduce la molécula, y entonces a la hora de reducirla, pues ya se va a transformar. Entonces ya no va a ser ácido 3-fosfoglicérico, va a ser ahora un ácido 1,3-difosfoglicérico. Y entonces aquí, cuando se forma esta molécula, posteriormente la segunda molécula energética que tenía esperando, que es el NADPH, va a entrar también para reducirla. Si se fijan, se va a liberar en forma de NADP. ¿Por qué? Porque ya no está cargada. Y entonces esto va a hacer que se transforme la molécula a el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces acuérdense que entraron aquí 12 y 12. ¿Por qué? Porque yo estoy juntando las moléculas y al final de cuentas yo necesito tener 12. ¿Por qué? Porque de estas 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 2 específicamente van a salirse y se van a destinar a la producción de glucosa, ¿ok? Que ese es el producto final o principal del ciclo de Calvin o de la fase oscura. Posteriormente, 10 de estas moléculas van a pasar a la tercera etapa, que es la de regeneración. ¿Regeneración de qué? Pues para que se puedan formar como ribulosa 5-fosfato, y aquí ahora sí, con la acción de 6 moléculas de ATP, pues las van a reducir. ¿Para qué? Para poder obtener otra vez la molécula principal o inicial, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, yo voy a obtener 6 acá, 6 acá, ¿para qué? Para que otra vez puedan entrar en contacto con el dióxido de carbono y se repita el ciclo. ¿Para qué? Para que el dióxido de carbono que las plantas están absorbiendo constantemente se pueda transformar en las cantidades necesarias de glucosa, ¿ok?